Hola, mi nombre es Paula Gaviria y en este capítulo les voy a hablar de las aplicaciones de las herramientas de biología molecular a inmunematología. Actualmente me encuentro desempeñando actividades en el Laboratorio de Inmunematología del Hemocentro Distrital y también en la fase de implementación del Laboratorio de Inmunematología Molecular, que nos va a permitir solventar todas las limitaciones técnicas relacionadas a las técnicas de serología convencional. Esto para hacer un apoyo en el banco de sangre y en el servicio de transfusión. ¿Pero por qué la inmunematología molecular? Porque los métodos moleculares están demostrando ser una herramienta muy útil para suministrar la sangre correcta al paciente correcto. Para tener un poco en contexto de cómo o cuáles son las técnicas que empleamos en la actualidad, vamos a hablar de la hemaglutinación como un método estándar para la determinación de antígenos y anticuerpos plaquetarios, eritrocitarios y de neutrófilos. ¿Por qué se ha posicionado como el método estándar? Por sus bajos costos, fácil desempeño, sensibilidad y especificidad. Para la detección de anticuerpos y antígenos eritrocitarios, la hemaglutinación consta de una serie de fases. La primera de ellas, la fase de sensibilización, en la cual se da la unión antígeno-anticuerpo, seguida de una fase de aglutinación en la cual estos complejos inmunes se unen y finaliza en la evaluación macroscópica de la reacción, que es la que nos va a permitir determinar si hay ausencia o presencia de aglutinación y la que nos va a permitir determinar si hay anticuerpos eritrocitarios o el antígeno que estamos evaluando. Pero respecto a esto, las técnicas basadas en la hemaglutinación tienen una serie de limitaciones que podemos evaluarlas en dos contextos: las limitaciones técnicas y las limitaciones clínicas. Las limitaciones técnicas tienen que ver con el desempeño o el desarrollo de la técnica y pueden contar con algunas con la interpretación subjetiva, que es dependiente del usuario, la intervención e ingreso de datos de forma manual. Adicionalmente, algunos antisueros no tienen aprobación de la FDA, están limitados en volumen o poseen baja reactividad o no están disponibles en el mercado. Aunque el FDA no regula nuestro país, no contar con registro de FDA sí puede poner una barrera para que determinados reactivos no puedan ingresar a nuestro país. Y adicionalmente, como muchos de estos, pueden ser fuente potencial de riesgo biológico. Respecto a las limitaciones clínicas, tenemos la tipificación de pacientes CUMS directo positivo, pacientes con transfusiones recientes, la determinación de fenotipos débiles y parciales y un registro limitado de fenotipos extendidos y fenotipos raros. Respecto a las transfusiones recientes, es importante resaltar que las técnicas de fenotipificación actual pues van a presentar una interpretación que puede ser falsamente positiva debido a la presencia de glóbulos rojos del donante y glóbulos rojos del receptor, por lo cual el fenotipo eritrocitario no sería interpretable. Y en los pacientes CUMS directo positivo es una limitación respecto a la interacción que podrían tener las moléculas que sensibilizan el glóbulo rojo con los reactivos o matrices en las cuales se leen las reacciones de hemaglutinación. Entonces, respecto a esto, es importante tener en cuenta que la inmunematología molecular nos va a permitir solventar estas limitaciones. ¿Pero cómo? Pues porque tenemos el conocimiento molecular de todos los sistemas de antígenos eritrocitarios a la fecha y a través de la detección de esas bases moleculares de los antígenos eritrocitarios, plaquetarios y de neutrófilos, podemos saber el genotipo y de esta forma predecir el fenotipo. Con esta predicción del fenotipo es importante pues tener en cuenta que es la predicción a partir de la información genética y puede presentar algunas discrepancias respecto a las técnicas serológicas convencionales para fenotipificación. Por ello, y teniendo en cuenta pues todo el conocimiento acerca de las bases moleculares de los antígenos eritrocitarios, tenemos los principales eventos que se han desarrollado desde 1990 hasta el 2015. Por ejemplo, en 1990 se dio el conocimiento de los genes GIPA y GIPB, que son los asociados a las glicoforinas A y B, que son las que median la expresión de los antígenos MNS. También se dio el conocimiento de los genes o los eventos moleculares asociados a la expresión del RHD y RHCE, el gen FUT1 y FUT2, que es el asociado al sistema H y al sistema Lewis. En 1995 tenemos los antígenos KEL y los antígenos Duffy, que como sabemos son antígenos de importancia clínica y transfusional. En el año 2000 tenemos el conocimiento de las bases moleculares respecto al sistema Ciana y Donbrook. En el 2005 de la proteína asociada al RH, en el 2010 el sistema Bell y en el 2015 el último sistema de antígenos eritrocitarios que confirma el sistema 36, que es el sistema Agustin.
Respecto a todos estos eventos moleculares, son los que se van a basar las plataformas para realizar genotipificación y que van a permitir solventar las limitaciones de las técnicas serológicas. Pero para ello es muy importante saber qué otros mecanismos moleculares están asociados a la expresión de antígenos eritrocitarios. En esta diapositiva tenemos un resumen de los principales eventos moleculares que pueden dar origen a la expresión de los distintos antígenos eritrocitarios. Por ejemplo, tenemos de lesión de un gen, que es el ejemplo típico, es la de lesión del gen RH en la población caucásica, la de lesión de exones o nucleótidos, como es en el caso del ABO, del sistema MNS y del sistema Donbrook. Tenemos otro mecanismo que es la conversión de genes o recombinación de genes, que pueden estar representados en el sistema MNS, RH, Kido-Rogers. También tenemos la inserción de nucleótidos que pueden ser representados en los sistemas RH y Colton, o la duplicación de exones. Sin embargo, el mecanismo molecular que engloba la mayor de los antígenos eritrocitarios son los polimorfismos de un solo nucleótido o SNPs. Estos polimorfismos hacen referencia a que el cambio en un solo nucleótido va a determinar la expresión del antígeno eritrocitario. A continuación vamos a ver algunos de los ejemplos de eventos moleculares que nos afectan las regiones codificantes. Entonces, en esta diapositiva, en la parte superior, tenemos un esquema gráfico de cómo está compuesto el gen RH y el gen RHCE. Tenemos en estos costados lo que vemos como estas cajitas verdes y estas cajas naranjas, son las cajas Rhesus. Tenemos en esta región el gen RH que está compuesto por 10 exones y en esta región tenemos el gen RHCE que está compuesto por 10 exones. En las personas RH positivo, entonces tenemos la presencia de los 10 exones del gen RHD que se va a traducir en un fenotipo RHD positivo. Pero como veíamos en los mecanismos que producen los antígenos eritrocitarios o la expresión de antígenos eritrocitarios, la lesión de un gen puede conllevar al cambio del fenotipo. Entonces, en este caso que tenemos acá podemos ver ejemplificado cómo la lesión de todos estos exones, de los 10 exones del gen RHD, conlleva a un fenotipo RHD negativo. Este es uno de los eventos asociados a los individuos caucásicos, ya que el fenotipo RH negativo en otras etnias como la africana está relacionado a otros eventos moleculares. Habíamos hablado también de la presencia de recombinaciones o conversión de genes que hacen referencia al paso de información de un gen a otro. En este caso, entonces, podemos evidenciar que tenemos nuestro gen RH y seguido tenemos el gen RHCE. Información de estos exones es pasada al gen RHD. Vemos que hay un reemplazo total de estos 3 exones y por lo tanto vamos a tener la formación de genes híbridos que van a tener una expresión alterada tanto del fenotipo RHD como el genotipo RHCE. Todos estos mecanismos moleculares tienen importancia clínica y transfusional, ya que pueden estar asociados a la presencia de fenotipos D parciales. Adicionalmente, como les comentaba anteriormente, tenemos otros eventos de regiones codificantes que son los más representativos para la expresión de antígenos eritrocitarios. Entre ellos tenemos los polimorfismos de un solo nucleótido que se simplifican en el cambio de un nucleótido en una única posición del gen. Por ejemplo, tenemos acá el sistema DAFI que tiene sus alelos DAFI-A y DAFI-B que están determinados por la presencia de guanina o adenina en la posición 125. Este cambio de nucleótido en esta posición va a tener un cambio de glicina por ácido aspartico en la proteína o en el aminoácido en número 42. Dependiendo de si tenemos glicina o ácido aspartico, vamos a tener antígeno DAFI-A o DAFI-B. Lo mismo sucede para el antígeno KIT en la posición 838, en la cual puede haber un nucleótido guanina o adenina que va a cambiar el ácido aspartico y dependiendo de esto vamos a tener la expresión del antígeno YICA-A o YICA-B. Como podemos ver, retomando el ejemplo del RH, en esta región que tenemos el RHCE, en el exón número 5, un cambio de nucleótido de citosina por guanina en la posición 776, nos va a representar un cambio de aminoácido de prolina por alalina y es el mecanismo o el SNP responsable de la expresión de antígeno E mayúscula o antígeno E minúscula. Todos los polimorfismos para la mayoría de antígenos eritrocitarios que están asociados a SNPs o a polimorfismos de un solo nucleótido están plenamente descritos en la literatura.
Adicionalmente, de los eventos que pueden modificar las regiones codificantes, tenemos otros muy importantes que podrían llegar a representar un cambio en las regiones reguladoras. Este es un cambio que sucede específicamente para la expresión de los antígenos del sistema DAFI, específicamente el DAFI-A y DAFI-B. Tenemos entonces acá un ejemplo del sitio promotor para la expresión de los antígenos DAFI, que es lo que denominamos la caja gata. Tenemos los dos exones que conforman los genes del sistema DAFI. Entonces, ¿qué sucede? En esta posición menos 67 tenemos la presencia de un nucleótido T, que es el que va a reconocer este, que es el ejemplo de un factor de transcripción, que es el factor de transcripción eritroide, que se llama GATA1. Cuando este factor de transcripción detecta este sitio T, va a permitir unirse al promotor y de este modo realizar la transcripción de los exones 1 y 2. En este exón encontramos en la posición 125, dependiendo del nucleótido, si tenemos guanina o adenina, la expresión de los antígenos DAFI-A y DAFI-B. Sin embargo, cuando hay una mutación o la conocida mutación en la caja gata, resulta que en esta posición la T que teníamos arriba va a ser cambiada por una C o por una citosina. ¿Qué va a suceder? Que el factor de transcripción no puede reconocer el promotor y por lo tanto vamos a ver truncada la expresión de los antígenos. ¿Qué pasaría si tenemos entonces la presencia de la mutación de la caja gata? Que no vamos a tener expresión de los antígenos DAFI-A y DAFI-B, pero esta expresión solamente va a ser truncada en los eritrocitos. ¿Por qué es importante que solamente sea truncada en los eritrocitos? Porque otras células, como algunas células del endotelio, otras células renales o células neuronales, podrían expresar el antígeno. De modo que si yo detecto un individuo que presenta mutación en la caja gata, va a haber solo pérdida de expresión en los eritrocitos, pero perfectamente este individuo, por expresar antígenos en otras células, podría recibir unidades DAFI-A positivo. O también en el caso DAFI-B positivo. Entonces, teniendo en cuenta que ya conocemos o tenemos una aproximación a todos estos mecanismos moleculares que originan los antígenos eritrocitarios, vamos a hablar un poco del contexto de la utilidad de las técnicas moleculares en distintos ámbitos. Tenemos entonces que en los centros de donación las técnicas moleculares nos van a permitir suministrar productos genotipados a poblaciones especiales de pacientes, tener una mayor cantidad de antígenos fenotipados. Esto quiere decir que vamos a poder contar con bases de datos que recopilen la información de los fenotipos extendidos y, muy importante además, poder tener bases de datos con fenotipos excepcionales o fenotipos raros. Adicionalmente, vamos a poder tener el estudio de los antígenos D débiles y antígenos D parciales. En un laboratorio de referencia, las técnicas moleculares van a permitir la elaboración de paneles celulares nativos. Esto quiere decir que a partir de la tipificación de nuestros donantes vamos a tener células que cuenten con la configuración antigénica respectiva a nuestro sitio geográfico o a las etnias que componen nuestro sitio geográfico. Además, vamos a permitir determinar la sigosidad de alelos eritrocitarios, resolución de discrepancias y tipificar antígenos para los cuales no hay reactivos disponibles. En otro campo podemos evaluar cómo las técnicas moleculares en los centros de transfusión permiten solventar las limitaciones de las técnicas serológicas. Por ejemplo, en la compatibilidad extendida, esto quiere decir que vamos a tener un grado de compatibilidad mayor al tradicional ABO y RH en pacientes inmunizados, pacientes CUMS directo positivo o pacientes con transfusiones recientes. Como veíamos anteriormente, la transfusión reciente representaba una de las principales limitaciones de las técnicas serológicas convencionales. Las técnicas moleculares van a permitir subsanar esta limitación, ya que la tipificación se realiza a partir del material genómico de los leucocitos y las dobles poblaciones que corresponden a la población del donante y a la población del paciente no van a ser tenidas en cuenta. Adicionalmente, va a permitir la optimización de componentes, como les comentaba con la mutación en la caja gata, que permitiría que individuos que tengan estas mutaciones puedan recibir unidades tanto DAFI-A como DAFI-B dependiendo del genotipo, o también seleccionar unidades que carezcan de antígenos para los fenotipos parciales, como son los ejemplos del RH y del RH-CE. Adicionalmente, también permitiría determinar la necesidad de inmunoprofilaxis teniendo en cuenta la sigosidad de los antígenos y el riesgo de sufrir enfermedad hemolítica del recién nacido, sobre todo asociada al antígeno RHD.
En medicina perinatal también es amplio el campo y son amplias las aplicaciones que tienen, como determinar el grupo sanguíneo fetal, determinar la cantidad de sangre fetal en circulación y adicional determinar qué mujeres tendrían necesidad de profilaxis dependiendo del genotipo eritrocitario fetal. Entonces, teniendo en cuenta que la genotipificación puede aplicarse tanto en bancos de sangre, que podrían ser denominados centros de donación, y servicios transfusionales, hay unos algoritmos que han sido planteados en la literatura para realizar o llevar a cabo la implementación de esta técnica. Entonces tenemos un desarrollo de la base de datos seguido de un método de validación del método de genotipificación que vamos a ver más adelante, que depende de las técnicas que van a ser implementadas o de las plataformas con las cuales se va a llevar a cabo la genotipificación de antígenos eritrocitarios, que también vale la pena resaltar que podría estar enfocado a la tipificación de antígenos plaquetarios o antígenos antineutrófilos. Tenemos el reclutamiento y colecta de donantes, seguido de la genotipificación de todos los donantes repetitivos grupo O. ¿Por qué el grupo O? Porque ya sabemos que el grupo O es el donante universal y adicionalmente seleccionamos los donantes repetitivos con el fin de poder establecer este genotipo a personas que van a volver al servicio de transfusión. De modo que la genotipificación o las pruebas de genotipificación se realizarían solamente una vez, porque esta información no cambiaría a no ser que el paciente recibiera un trasplante. Vamos a seguir luego de los donantes repetitivos grupo O. El siguiente grupo blanco en los cuales podríamos realizar tipificación son los donantes RH negativos y luego seguiríamos con todos los grupos de donantes repetitivos. Seguido de esto tendríamos ensayos clínicos y provisión de productos genotipados. Este es un punto muy importante, los donantes repetitivos adicionalmente, porque contamos ya con la información, también son los donantes que tienen una conducta más segura y que son los que van a suministrar componentes más confiables para la población. Ahora en otro ámbito vamos a hablar cómo se pueden implementar estas técnicas en los centros de transfusión. Tenemos en común el desarrollo de la base de datos, la validación de métodos de genotipificación, pero cambian los pacientes que serían candidatos a recibir el método de genotipificación o que fueran genotipados. En este caso, el primer grupo son los pacientes con anemia de células falciformes y la razón para seleccionar este grupo es porque son los pacientes que tienen prevalencias mayores en cuanto a la inmunización. Luego de esto seguirían la genotipificación de pacientes que requieren terapia transfusional por otras causas, la genotipificación de pacientes con expresión de antígeno de débil o parcial, la genotipificación de todos los pacientes, teniendo en cuenta que estas técnicas o estas estrategias son encaminadas a los pacientes que tienen riesgo a la inmunización y que adicionalmente van a recibir terapia transfusional debido a su patología. Ensayos clínicos y, como veíamos en el punto anterior, también tenemos la provisión de productos genotipados, en este caso para pacientes. ¿Cómo se ha dado entonces el desarrollo de las técnicas moleculares en inmunohematología? Tenemos entonces también una línea del tiempo que parte aproximadamente de 1990 hasta 2015 y en ella encontramos los eventos más relevantes que han permitido llegar al conocimiento de los mecanismos moleculares que están asociados a la expresión de antígenos eritrocitarios. Entonces tenemos las técnicas convencionales de PCR y con las técnicas de PCR fue que se dio el advenimiento o el descubrimiento de los principales eventos moleculares asociados a la expresión de antígenos eritrocitarios. Entonces tenemos PCR aleloespecífica, PCR de polimorfismo de fragmento de longitud y PCR múltiples. Y vamos a ver que a partir del 95 ya se empiezan a implementar unas técnicas o plataformas de alto rendimiento que van a permitir evaluar simultáneamente una cantidad determinada de antígenos eritrocitarios. Entre ellas encontramos plataformas como las de BloodGen y plataformas de amplio rendimiento como BitChip, BloodChip, Lumines, TaqMan, y en el 2015 pues, se viene la secuenciación por Next Generation Sequencing. Dentro de estas técnicas, entonces, podemos determinar que hay unas que se denominan de bajo rendimiento, como son las PCRs, debido a la cantidad de muestras que pueden ser procesadas, y otras que se consideran de alto rendimiento, como estas plataformas comerciales que nos van a permitir determinar o evaluar el genotipo eritrocitario masivamente. Por ejemplo, para alguna de estas técnicas es posible realizar la tipificación simultánea de 96 donantes o 96 pacientes.
Y esta técnica que tenemos acá, que es de secuenciación de alta resolución, va a permitir determinar o identificar polimorfismos específicos o polimorfismos nuevos que no se han tenido en cuenta en las plataformas anteriores. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que hemos visto acerca de la biología molecular aplicada en inmunematología, tenemos unos mensajes finales. Las técnicas moleculares aplicadas a inmunematología son complementarias de las técnicas serológicas convencionales. Por lo tanto, la genotipificación no sustituirá a la serología. Las técnicas moleculares aumentan la seguridad transfusional y principalmente esto debido a dos ideas, ya que permiten el suministro de componentes especiales. Esto pues nos va a permitir la reducción en la incidencia de la inmunización y reacciones transfusionales. Además, porque son herramientas valiosas en la investigación de anticuerpos y discrepancias serológicas. De modo que la serología nos va a dar información para solventar las discrepancias que tenemos y a su vez la genotipificación va a permitir que la serología emplee otras técnicas o enfoque principalmente la búsqueda ya sea de antígenos eritrocitarios o de anticuerpos. Las técnicas moleculares son complementarias entre sí, ya que las plataformas de alto rendimiento incluyen los polimorfismos más comunes. Esto quiere decir que las plataformas que les presenté traen los polimorfismos que son más comunes a todas las poblaciones, sin embargo, nuevas variaciones pueden generar reacciones inespecíficas. Y el mensaje final, pues que las técnicas moleculares aplicadas en inmunematología son empleadas para la resolución de problemas específicos de pacientes. Y las técnicas de alto rendimiento son útiles especialmente para la tipificación masiva de donantes en un solo ensayo. Por ello, la biología molecular aplicada en inmunematología permite dejar de transfundir la sangre menos incompatible y transfundir la sangre más compatible. Muchas gracias.